agradecer aquí a nuestro conferencista Juan por venir a darnos esta plática. Sabemos que eres una gente de peso y creo que no va a ser no tanto. No tanto peso. Y también quiero presentarles a la doctora Janet Murratian. Ella es secretaria de planeación de Zacatenco, de Silvestre, que es una de nuestras máximas autoridades. Entonces, pues adelante. Muchas gracias. Muchas gracias, persona. Estamos aquí. Un gusto, por favor. Y gracias también por estar aquí. Alex, por favor. Y yo ya me iba a aventar así aquí. Bueno, pues agradeciendo su presencia, gracias a Laín Ramos por la presencia del Juan Nepal, divulgador científico. Me gustaría presentar una breve semblanza, leer una breve semblanza antes de que comience la conferencia. Divulgador científico e investigador literario que por más de 25 años ha desarrollado proyectos en museos, escuelas, revistas, libros, radios y otros medios de comunicación. Actualmente forma parte del equipo que desarrolla el Museo de Ciencias Ambientales de la Universidad de Guadalajara. Autor de más de una docena de libros que publicados en Argentina, Brasil y México, ha sido becario del Fondo Nacional para la Cultura y las Artes, el FONCA, y de las American Association of Museums, y se ha desempeñado como secretario de la Sociedad Mexicana para la Divulgación de la Ciencia y la Tecnología. Su libro más reciente es Pequeña Crónica de cuando fundaron la universidad, que será publicado en mayo de este año por la editorial Universidad de Guadalajara. También me gustaría comentarles que al finalizar la plática vamos a rifar un libro a la pregunta que está más interesante para invitarlos a pensar buenas preguntas, ¿no? Entonces, agradecemos su presencia. Gracias, muchas gracias. Gracias a las doctoras del CINVESTAP, gracias a todos ustedes por estar aquí. A estas alturas del siglo, uno pelea por la atención de las personas de una manera casi salvaje, ¿no? Entonces agradezco la posibilidad de vernos, de dialogar y desde luego la invitación a estar aquí. Yo, como ya oían antes, soy vecino del barrio, digamos, porque si se van por todo periférico hacia el norte, ahí está el Centro Cultural Universitario donde estamos construyendo el Museo de Ciencias Ambientales de la Universidad de Guadalajara. Entonces les quiero platicar hacia el final un poco de ese proyecto en el afán de buscar puntos de contacto y ver si podemos trabajar más de cerca, porque ya tenemos una cercanía epistémica inclusive, pero sobre todo de perspectiva y, como ya les decía, geográfica. Yo les propongo este recorrido, era un título más o menos provocador, ambiguo, adrede, que es Experimentos Imaginarios, el mundo como laboratorio, para hablar de las posibilidades, los gustos, los gozos, las necesidades de la divulgación científica en la vida en general, en la sociedad en términos generales, pero concretamente en la labor también que ustedes hacen como académicos, como estudiantes, como profesores, y lo relevante que se vuelve el que hagamos más de ese tipo de actividades, lo difícil que a veces puede ser, pero lo gozoso sobre todo que ocurre. Y también en alguna de las que habla del material que he preparado, quiero andar un tramo, un recorrido que no suele hacerse entre nosotros, que es hablar de la historia de la ciencia en Jalisco, porque parecería que no existe, que no hay una tradición, estamos en Jalisco, y que la ciencia ocurre en otros lados y en otra época, ¿no? Entonces, de eso habla un poco uno de estos libros, que es el que mencionaba en la especialidad, por eso aprovecho el anuncio desde antes, que se llama El lector científico, Vida e invenciones de José María Arreola. José María Arreola era tío de Juan José Arreola, uno de los grandes escritores de lengua española. Fue sacerdote y fue uno de los pioneros de la ciencia en nuestro país. No sé si alguno había oído hablar, escuchar su nombre, había oído hablar de él, pero lo más común es que no. Inclusive fue de los fundadores de la Universidad de Guadalajara y no lo tenemos presente nunca. Su historia de vida es verdaderamente fascinante, al punto que llegó a pronosticar cuándo iba a temblar en Guadalajara. Y se armó una como novela de realismo mágico, que si quieren les platico un poco de eso, en 1912. 2/3 partes de la población se salieron de la ciudad, se fueron a vivir al campo, a los parques públicos incluso, temiendo que iba a temblar. Muy parecido a lo que nos pasó a todos con COVID-19, pero al revés. Con COVID-19 era nadie salga de casa, y aquí era al revés, todos váyanse de sus casas porque quién sabe qué suceda. Y fue la locura, de verdad parece
Cien años de soledad, lo que pasó en Guadalajara en 1912, y tiene que ver con ese personaje. Ahí lo dejo nomás como anuncio. Entonces, bueno, viendo que podemos picarle aquí en que belleza, entonces decía nada más le pico y puedo avanzar y me muevo por acá. Si alguien quiere comentar algo, surge alguna duda, alguna inquietud, adelante, y esto, entre más dialogado sea, creo que puede ser mejor. Si ustedes ponen, no sé si han tenido el suficiente ocio, como yo hace unas semanas y anoche, esto es de hace unas semanas, y este es de anoche, pero bueno, voy a regresar. No se puede. No se puede cerrar. Vamos con el... Tiene una falla, entonces le voy a regresar aquí, porque si no se perdía la sorpresa. Bueno, esto que ven ahí es en Google, uno de los múltiples motores de búsqueda que pueden usar, pero seguro el más popular. Si ustedes ponen la palabra científico, les va a salir algo como esto. Si lo ponen como científica, también, porque hay un sesgo y un asunto de perspectiva de género que es muy necesario que resolvamos en el corto plazo. Pero bueno, les aparece más o menos ese cliché. La idea de alguien con bata, en principio, lo cual a lo mejor dejaría fuera buena parte de los investigadores en ciencia, que no necesariamente tengan que tener una bata igual a estas. Los laboratorios, por ejemplo, en control o en cómputo, pues no necesariamente serían representados por personajes así. Vean como siempre hay un microscopio, en la mayoría de los casos, pelos parados, por supuesto, ¿no? Porque es parte inevitablemente ser científico, y esta es la de ayer. Anoche yo volví a poner científico, ahí se los dejé para que vean que sí es cierto. Aparece también incluso por ahí un niño, y siempre todo tiene que ver con una especie de asombro, pero además en un laboratorio, con una indumentaria. Y luego resulta que hay científicos que son de otra manera. Y eso también es parte de lo que hay que platicar. La divulgación científica puede ser muy útil para dirigir nuestra mirada. Eso significa ampliar, como decía hace un momento, ampliar nuestra capacidad para hacer preguntas, para buscar respuestas a esas preguntas, para representarnos a nosotros y el mundo que habitamos de una manera diferente. Y me parece que esta imagen es muy elocuente de las posibilidades de la divulgación científica. Esta es una foto que le pusieron como título durante el eclipse, lo que ya nos ayuda a entender qué está pasando. Si no ven el título y no ven qué dice durante el eclipse, pues solo se ve un grupo de gente con gabardinas, que se ve claramente que es de otra época, haciendo algo raro. En vez de estar volteando a ver a la cámara, ven hacia allá. Pero además tienen algo en la mano, o tienen la mano así, y intuimos ya una vez que sabemos que están viendo un eclipse, que tienen algún artilugio por ahí para ver un eclipse solar. De día, y hay de todas las edades, y parece fenomenal, pues porque están verdaderamente asombrados, viendo algo, tratando de entender qué está pasando ahí. Esta foto la hizo Jeanette Ye, este personaje que ven aquí, que vale la pena también recordar cómo la hizo, porque es como un gran experimento científico. A Ye dedicó buena parte de su vida a recorrer París. Parece que eso no tiene chiste, pues quien no quisiera recorrer París, es muy lindo, pero lo hace en el momento justo en que París está a punto de transformarse drásticamente. En todos los primeros 10 y 20 años del siglo XX. Finales del 19 y principios del 20, ayer recorre las calles de París. La fotografía hay que recordar que se inventó en 1833. Entonces, en lo que empieza a popularizarse, tarda. Para ese entonces ya era común que existiera la fotografía, pero no tenía nada que ver con, obviamente, aparatos como este, y no era un proceso automático ni inmediato. Todo lo contrario, ayer era un señor de 50, 60 años, ya viejo entre comillas para la época, que tenía que cargar un equipo de más o menos 20 kilos de peso. Tenía que mover un carrito de madera, con ruedas de madera, por todas las calles de París, y ahí llevaba cajas, placas de cristal y todos los materiales para sensibilizar esas placas de cristal. O sea, tenía que llevar un laboratorio portátil para hacer cada una de estas imágenes, que son imágenes de algo cotidiano que parecería que no tiene chiste. O sea, si tomar una foto es difícil, se hace en un estudio, en cosas especiales, verdaderamente especiales. La gente se viste para la ocasión, sale muy bonita y es el retrato que presumen de los amigos. Y allí sale a la calle y eso cambia la perspectiva de contarnos la historia. Y gracias a él sabemos lo que pasaba y cómo era París en esos días. Pero dentro de esta imagen, que es un ejercicio de divulgación científica, a fin de cuentas lo que hizo ayer, mezclándolo con el arte y con su propio conocimiento de la técnica muy depurada de la fotografía, es que pueden ver que hay un señor ahí, como manera de travesura, volteando a la cámara. Porque además, para que se hagan estas fotos, hay que posar varios segundos, minutos inclusive, para que se logre hacer la fotografía. Entonces, mientras todos están distraídos viendo el eclipse, allí no está viendo el eclipse, está viendo a las personas ver el eclipse,
y hay alguien que saluda a la cámara. A manera de travesura. Y eso también es un buen ejemplo de esto que les menciono, de cómo la divulgación científica dirige nuestra mirada. El voltear a ver las cosas de otra manera, hacia otro lado, desde otra perspectiva, y hacer ese pequeño gesto nos permite ahora ejemplificar, ya le iba a explicar acá, ejemplificar lo de la divulgación científica. Luego resulta que hay científicos también como este señor que ven aquí, que no trae bata, no tiene los pelos parados, porque además ya no tiene pelo que digamos. Es un buen amigo, Diego Golombek, argentino, especialista en ciencia del sueño. Él dirige el laboratorio de cronobiología en Argentina. Y él dice una cosa muy interesante de la ciencia. La ciencia es eso que nos pasa todos los días. No es solo lo de los laboratorios, ni lo de solo unos individuos tocados por una deidad casi que se dedican a algo muy especial. No está solo en los laboratorios, sino también en la cocina, en el baño y en el transporte público. Es eso que nos pasa todo el tiempo y solo es cuestión de hacerle preguntas. Hablamos de ciencia cada vez que miramos algo y nos preguntamos de qué se trata. Claro, se luego explicará un método y una profundidad en ciertas cosas, etcétera, etcétera. Pero esta es una definición junto con otra más adelante de un colega de Simvestab que ahorita veremos, que nos puede servir para seguir pensando en la divulgación científica. ¿Para qué sirve la divulgación científica? Bueno, primero quiero decirles que hay una gran cantidad de información al respecto, aunque cuando uno está empezando en la divulgación, cree que hay que inventarlo todo o que no hay referentes, y sin embargo hay muchísimas obras publicadas, hay mucho trabajo. Desde hace al menos medio siglo hay bastante trabajo académico desde las ciencias de la comunicación y también desde otros ámbitos sobre qué y cómo hacer divulgación científica. Entonces, bueno, no voy a entrar en Honduras ni los voy a marear con ello. Simplemente quiero presentarles algunas de esas ideas. Una es la definición que hace Ana María Sánchez Mora, una colega mexicana de la UNAM, de la Dirección General de Divulgación de la Ciencia, que propone esta definición de divulgación científica. Labor multidisciplinar, eso es importante, eso significa que hay que buscar en la literatura, en el arte, en otros ámbitos también, traer datos para nuestra labor como divulgadores científicos, cuyo objetivo es comunicar. Y comunicar a veces también tiene que ver con escuchar al otro y no solo venir y decirles, ¿a que no sabías qué? Y pues era todo lo que no sabías qué y nunca te habías preguntado de los tiburones, por ejemplo, ¿no? Utilizando una diversidad de medios, y eso también vale la pena subrayarlo, hay gente que ahora hace stand-up comedy, de sus monólogos de ciencia muy buenos, hay gente que usa el rap, hay gente que usa el teatro, gente que usa Twitter, gente que usa los papers, gente que usa el humor con un sentido muy profundo para hacer divulgación científica. Bueno, comunicar el conocimiento científico a distintos públicos voluntarios. Y eso es algo bien importante porque lo que diferenciaría a los públicos, las audiencias de la divulgación científica de los que acuden a un proceso de educación formal, los alumnos, digamos, es esa característica de voluntario. Nadie está a fuerzas, se supone, en una obra de teatro de divulgación científica, nadie iría a fuerzas a un museo, nadie estaría forzado a leer una revista de divulgación científica, sino que lo hace desde el interés genuino, el gusto, el placer. Y bueno, ese conocimiento, pues, para públicos voluntarios, recreándolo, y creo que aquí está el verbo más importante. Recrear implica entender muy bien algo, al menos sus bases, para entonces reformularlo con otros medios y platicarlo a otras audiencias, ¿no? Y contextualizándolo para hacerlo accesible. Bueno, creo que es una definición que vale la pena tener en mente para al menos en este rato, hablar de divulgación científica. Me refiero a cosas de ese tipo. Luego aquí hay 8 puntos que sirven para buscar presupuestos, porque luego también, claro, uno tiene que llenar informes, pedir dinero, solicitar permisos y ver cómo le hace para sacar recursos para hacer divulgación científica. Cuando el dinero nunca es suficiente para nada, mucho menos para la investigación, la divulgación científica queda en el ultimísimo lugar. Ahora vivimos una situación muy extraña, porque desde hace unos años que CONACYT primero y luego CECITI convirtió la divulgación científica, whatever it means, en un requisito para quien forma parte del Sistema Nacional de Investigadores e Investigadoras, pues hubo una vorágine de gente que dice, yo tengo que hacer divulgación, a ver qué sale, como sea, pues. Entonces, pues no sé si al final fue buena la estrategia, pero en esas estamos. Entonces, claro, hay que encontrar razones por las cuales justificar el trabajo. Insisto, porque es parte del trabajo como científico, tiene que ver con comunicarse con el otro, y eso bastaría. Pero hay una serie de puntos que valen la pena. Incentivar el gusto por aprender a lo largo de la vida. Hay muchos ejemplos de esto y de cómo el conocimiento que tenemos, o que aprendemos, que construimos en las aulas, muy pronto caduca, cada vez más rápido.
El mejor ejemplo de esto puede ser los 9 planetas del sistema solar, ¿no? Un ejemplo muy trivial. Para muchos papás ha sido un dolor de cabeza desde hace ya tiempo, que si están ayudando a sus hijos a hacer la tarea y se acuerdan de la cancioncita de los 9 planetas y la pregunta es ¿cuántos planetas hay? Y dicen, pues 9, ¿cómo no? Y bueno, resulta que no, que uno ya desapareció o no desapareció, o qué pasó con él, pues no está muy claro. Los estados de la materia, en fin. Ustedes pueden acordarse también de clases en primaria en el que decían la definición de átomo era el pedazo más pequeño e indivisible de la materia, ¿no? Era casi una cantaleta. Y luego, renglón seguido, decía, y sus partes son. Entonces, claro, no te importaba en ese entonces, pero ahora podríamos pensar, bueno, si era indivisible, ¿cómo tenía partes? Estaba ahí un poco extraño. Entonces, bueno, hay un montón de dudas que quitan el sueño. No necesariamente, pero que sí permiten pensar en lo importante que puede ser las estrategias de divulgación científica para cubrir esos huecos o para incitar el aprendizaje constante. En una época también en la que estamos más dados a la búsqueda autogestiva de información, de aprendizajes, en redes, en que se vuelve más necesario tener una cultura básica para responder a las informaciones falsas, a tener criterios suficientes para participar como ciudadano. O sea, ese tipo de cosas, digamos, hondas, profundas, que tienen que ver con civismo, con ética, con ciudadanía, con estar en el mundo. La divulgación científica sirve para todo eso, además del gozo. Bueno, ahí les pongo algunos ejemplos muy rápido. Mejor platiquemos algunos casos concretos también de eso. Este señor barbón que ven ahí es Ernst Haeckel, alemán, y un gran científico en el sentido más amplio de la palabra. Era un sujeto con una curiosidad casi infinita que la dirigió hacia las formas de la naturaleza. Publicó este libro que es justamente las formas artísticas o el arte y la forma en la naturaleza en el siglo XIX, nació en 1834, donde hace cosas como donde muestra cosas como las que ven ahí. Por cierto, ahorita es uno de los recursos más utilizados para hacerse tatuajes. Los tatuadores tienen un arsenal de material de Haeckel porque la gente se los pide mucho. Ilustró, dibujó básicamente todo lo que existía en la naturaleza o todo lo que él podía llegar a conocer. Pensemos en una época en la que no hay telescopios de profundidad importante, en los que los microscopios también tienen ciertas limitantes, y aún así dibuja conchas marinas, insectos, protozoarios, rocas, básicamente todos los elementos que pueden ver, de una manera verdaderamente fascinante. O sea, las estructuras, las funciones, los mecanismos, la manera en cómo se vinculan todos estos elementos en la naturaleza, le deben mucho a la curiosidad y al trabajo de Haeckel. Hay unos en color, otros sin color, en fin. Bueno, ese material era muy leído, vamos a pensar que en un club de lectura, no necesariamente, por Georges de Mestral. Georges de Mestral era un suizo, que vio obviamente posterior a Haeckel. Como les digo, era lector de Haeckel, o sea, ya tenía él metida en la cabeza ese filtro, esa curiosidad, como en los lentes que veíamos para ver el eclipse, de observar la naturaleza con esa curiosidad casi insaciable que le había enseñado Haeckel en sus libros. Bueno, Georges de Mestral además tenía un perro, lo que no lo hace tan especial, más o menos todos tenemos un perro. Yo no tengo un gato, para gente gato, pero él tiene un perro. Y además sacaba a pasear el perro, eso es lo importante. El perro solía cruzar por unos terrenos baldíos, de los que cada vez hay menos. La gentrificación se ha encargado de eso. Y en esos terrenos se encontró con algo que aquí le podríamos llamar huizapol. No sé cómo le digan en otros lados, pero una cosita que se pega en la ropa y que es una lata, entre comillas, cuando estás en el campo, y si llevas a tu perro, peor aún, porque entonces el perro se llena de esas cosas y cómo se las quitas, y ahí tienes solamente de dos sopas. Maldices, te quejas, ya sigues viviendo, o si sigues esta idea de divulgación, te llevas ese Wizapol a un microscopio. Claro, yo también trabajaba en 3M, ¿no? No tenía a su acceso materiales para hacer algo más. Se lo llevó a 3M, lo vio en el microscopio y se dio cuenta que la razón por la cual se podía entender la terquedad del Wizapol para adherirse al pelo de su perro y a su propia ropa es que tenían una estructura a manera de ganchito, algo como lo que está aquí. O sea, una cosa así que se agarra. Y acto seguido, inventó toda una industria, a la cual le puso velcro, utilizó dos palabras, velvet y crochet, dos palabras francesas, juntó el inicio de velvet con crochet, y entonces es velcro.
Ahí está la patente que obtuvo, de la cual 3M se benefició bastante, pero pues, son sus microscopios y bueno, ya te avienta un debate de propiedad intelectual y lo que ustedes quieran, pero si lo dejamos solo en términos de divulgación científica, esa lectura de Joseph de Mestral, por la forma en cómo veía la naturaleza en Haeckel, le permitió crear esta industria, el típico hay gente que no sabe que se llama Bell porque dice, ay, es el chuchu. Mi hijo, por ejemplo, que tiene ya 9 años, todavía no sabe amarrarse bien los tenis, las agujetas, ese es un problema que tenemos que resolver. Y claro, no lo hace porque se confía en el que puede permitirle andar calzado casi todo el tiempo. Pero no solo le facilitó la vida a mis hijos, también ayudó a que la humanidad saliera de este planeta, porque si no fuera por el velcro no podrían haber hecho cosas como esta, adherirse en condiciones de nula o escasa gravedad, dormir, dejar las cosas ahí. Entonces, bueno, finalmente creó esta industria que salió del planeta inclusive. Otro ejemplo de lo que ocurre con la divulgación científica es Miro Fernández. Miro Fernández era un dramaturgo brasileño, poeta y periodista, que hizo este poema que me parece muy elocuente. Este es un poema como para nerds. Y se va a acordar un poquito, a ver si... En las muchas hojas del libro de matemáticas, un cociente se enamora. Y ese drama ahí. Un día dolorosamente de una incógnita. La vio con su mirada innumerable y la vio desde el ápice a la base. Una figura impar, ojos de robot, boca de trapecio, cuerpo rectangular, senos esferoides. Hizo de la suya una vida paralela a la de ella, hasta que se encontraron en el infinito. ¿Quién eres tú?, indagó ella con ansia radical. Soy la suma de los cuadrados de los catetos, pero puedes llamarme hipotenusa, con voz especial. Y se cortó un pedazo, pero bueno, ahorita vamos a ver qué hacer, que no hacen curvas. Y lo que en aritmética corresponde a las almas hermanas, primos, descubrieron que eran lo que en aritmética corresponde a las almas hermanas, primos entre sí. Y así se amaron al cuadrado de la velocidad de la luz, en una sexta potencia, trazando al sabor del momento y de la pasión, rectas, curvas, círculos y líneas sinoidales en los jardines de la cuarta dimensión. Escandalizaron a los ortodoxos de las formas euclidianas y a los exégetas del universo infinito. Rompieron convenciones newtonianas y pitagóricas y, en fin, resolvieron casarse, constituir un hogar. Más que un hogar, una perpendicular. Invitaron como padrinos... Sí, invitaron a sus padrinos. Hicieron planos y ecuaciones y diagramas para el futuro, soñando con una felicidad integral y diferencial. Y se casaron y tuvieron una secante y 3 conos, muy graciosillos. Y fueron felices hasta aquel día en que todo se vuelve al fin monotonía. Y ahí entra Shakira con... Fue entonces cuando surgió el máximo común divisor. Ofrecióle a ella una grandeza absoluta y la redujo a un denominador común. Él, cociente, percibió que con ella no formaba un todo, una unidad. Era un triángulo llamado amoroso. De ese problema, él era una fracción, la más ordinaria. Pero fue entonces cuando Einstein descubrió la relatividad y todo lo que era espurio pasó a ser moralidad, como en cualquier sociedad. Es un juego, me parece, bastante creativo, con nociones, palabras, conceptos que podemos entender más o menos, depende de cada uno, pero que finalmente la historia te mueve, te llega a tocar, te cuenta, y me parece uno de los ejercicios mejor logrados de llevar conceptos, entre comillas, complicados, difíciles, no comunes a todos, tanto matemáticos como de elementos de física, a un poema, ¿no? Con la literatura se pueden hacer cosas maravillosas para hacer unos cruces entre ciencia y el resto del universo. Yo quería traer a colación al gran Marcelino Cerquillo, uno de los, creo que, personajes más queridos en nuestro país y del Cinvestav, obviamente. Porque él tiene, a pesar del gesto adusto que tiene ahí, tengo el sentido del humor, una definición también muy útil. La ciencia es una manera de interpretar la realidad sin recurrir a milagros, revelaciones, dogmas o al principio de autoridad. Es una definición operativa que funciona también para términos de divulgación científica muy bien y que nos puede ayudar a trabajar. Claro, en la vida real tiene sus asegúnes, porque existen los SNI, hay un nivel candidato, los 3, y tiene... A ver, la ciencia es hecha por humanos también, y entonces también entran ahí
lo visceral, los egos, las envidias, los odios, los conflictos, y eso también es parte del trabajo científico, también puede ser un ejercicio de divulgación. Pero asumamos entonces que hay algo allí que se puede poner a debatir con pruebas, que tendrá que ser válido aquí en China bajo las mismas condiciones, en fin, y eso es la divulgación científica que podemos hacer. Este ejemplo que nos mostraba Milor Fernández también nos lleva a pensar algo que señala aquí Andrés Neumann, un cuentista poeta. Somos literalmente incapaces de interpretar la realidad. Nos decía Marcelino Pirincho que la ciencia es una manera de interpretar la naturaleza de la realidad. Bueno, Neumann nos dice que somos incapaces de interpretarla sin la literatura o sin las historias que nos cuentan. Nos contamos historias casi como ejercicio de sobrevivencia. Si llegamos tarde ahorita aquí, contamos una historia porque llegamos tarde. Si llegamos a tiempo, si encontramos a otro, si estamos felices, si estamos tristes, contamos historias y es una de las labores fundamentales que hacemos individual y socialmente. Bueno, en esas historias hay mucho de ciencia, o podríamos subrayar el elemento de la ciencia como un componente básico de lo que llamamos como cultura. Lo que es cultura, lo que identificamos para nosotros mismos como identidad, como elemento cultural, también está la ciencia, aunque muchas veces se nos olvida, y nos organizamos de maneras muy distintas. No solo curricularmente, porque está todo el ámbito de humanidades, arte, cultura, etcétera, por un lado, y todos los de ciencias, entre comillas, por otro lado, o inclusive pensando gubernamentalmente, existe una Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología y otra que tiene que ver con cultura y caminan por lados separados, ¿no? Luego, yo aquí les propongo hacer un recorrido muy rápido por los otros libros. Esos otros libros son los que no forman parte del canon. Si ustedes revisan los cánones de los libros, de la literatura, hay libros inclusive que se llaman los libros que hay que leer antes de morir, o los libros que todo el mundo debería conocer. Y si uno por aquí dice, no, yo no sé qué era el Quijote, quién lo escribió, entonces parecería inculto, sería visto ahí de manera, no, aquí no, porque somos gente muy respetuosa y solidaria y empática. Pero en otros lados sí ocurriría. En cambio, no pasa lo mismo, este es un ejemplo que ya daba un físico hace tiempo, si uno dice, yo no sé cuál es la segunda ley de termodinámica, en una fiesta, que era una fiesta aburridísima, pues están hablando de la termodinámica, pues dirían, pues está bien, no hay bronca. De hecho, mi maestro de física era el Caspitas, y empieza a contar una historia de Caspitas y todo. En cambio, si dices, yo no sé quién era Cervantes, o yo no sé quién escribió el Quijote, bueno, hay otra mirada. Bueno, esos otros libros, vale la pena recorrer muy rápido para aterrizar en algunos de los que hay recientemente, para algunos casos de lo que les decía de la historia de la ciencia en Jalisco, también muy rápido para demostrar, para tratar de darnos cuenta que tenemos derecho a la ciencia nosotros, que lo hemos tenido siempre, como si hiciera falta creérnosla, pero pues bueno, no sé, es necesario subrayarlo, entonces bueno, rápidamente. Poco después de la invención de la imprenta, se pueden encontrar obras previas de ciencia, pero podemos iniciar, hay que iniciar en algún lado. La cota de inicio lo podemos marcar con Galileo, que no solo es el nacimiento de la ciencia moderna, de alguna manera, de la física experimental, de la ciencia ya con experimentos, y una lenta transición de la filosofía natural y de otro tipo de pensamiento hacia algo más experimental, con pruebas, evidencias, etcétera, ¿no? Y es un tránsito muy lento. Pero bueno, con Galileo también nace la divulgación científica, inclusive la idea de llamarle divulgación. En ese momento, la mayor parte de los letrados, de la gente que quería comunicarse con los colegas, o sea, los que hacían papers, en vez de hacer su paper en inglés, como ahorita es casi el canon, lo que había que escribir era algo, había que escribir primero, y segundo había que hacerlo en latín culto. Y luego había una versión del latín culto que era el latín vulgar, el latín que era más conocido y de mejor, que se dominaba de mejor forma entre la gente que no tenía que ver nada con la academia, prácticamente con la academia, o sea, los iletrados, entre comillas, las historias que se contaban en voz alta en las plazas era en latín vulgar. Lo que llegaba alguien a de repente revisar y entender un poco podía ser en latín vulgar. Entonces Galileo decide escribir sus libros en latín vulgar. O sea, en vez de mandarlo a Nature o a Science y escribirlo en dificilísimo, en el lenguaje de los papers, pues decide mandarlo al Informador o a Reforma o lo sube a su blog en Internet. No sé cuál es el que pueda servir. Pero apuesta por la vulgarización.
por el vulgo es el pueblo, y de ahí viene ya toda esta tradición de la divulgación científica. Pero además de elegir ese lenguaje muy particular, utiliza un recurso literario que es el de los diálogos. O sea, en vez de dictarte una cátedra y decir todo lo que tú no sabías sobre algo, ahí te va, pone a 3 personajes a platicar. Y esos personajes, en esos diálogos, deciden cómo hay que interpretar el mundo. Uno es medio tontón, otro es más listo, otro es intermedio. Entonces, la gente se identifica con algunos de esos personajes. Pensemos, dense cuenta que tiene esto mucho que ver casi con el teatro. O sea, esto es casi una obra de teatro. Podría ser representada en una plaza pública. Y entonces, eso es lo que busca Galileo. Tejer un vínculo, hacer un puente verdadero entre las personas, entre la mayor parte de las personas, y no solo aquellos colegas que le podrían entender muy bien si lo hubiera escrito de otra forma. Entonces, de alguna manera, ahí está la semilla de las cosas que seguimos haciendo y del interés que tenemos por la divulgación científica. Poco después, Robert Boyle publica este libro que es el del químico escéptico, y ahí ya le pone un énfasis, ¿no? El escéptico, y es también una forma de estar en el mundo que sigue permanente. Hacerte preguntas, dudar de todo, pero inclusive dudar de la misma academia, de los mismos que están ahí metidos, y ser escéptico con todo, que tiene mucho que ver con el espíritu científico. Claro que si dudas de todo, a lo mejor se no te va a dar los fondos, pero digamos que está ahí metido en esa interpretación de la naturaleza que decía ser elegido, ¿no? Bueno, Boy además tiene un éxito muy grande con este libro. Luego viene Bernard Le Bourget de Fontenelle, francés, que a lo mejor este lo tienen menos presente los otros dos. Inclusive el químico escéptico hay ediciones actuales que circulan y la pongo y se sigue leyendo. O sea, es un libro que todavía vale la pena echarle el ojo. Las obras de Fontenelle son poco conocidas en español, pero él hizo sobre todo este que se llamaba Cuentos sobre la pluralidad de los mundos. Una cosa que estaba muy en debate entonces. A ver, hay unas estrellas allá, hay otros mundos, ni modo que no haya gente. Que sigue habiendo esos debates. Entonces, en cualquier lado van a ver que hay posturas muy... está el Área 51, de cosas... Hay series como esta que era de The Opposite Town, una serie que fue sumamente celebrable, de las más exitosas, excepto el final, que fue terrible. Pues, exactamente. Bueno, sí, es algo que sigue apelando, sigue interpelando, sigue resultando importante. Y lo que él hace es contar con los conocimientos astronómicos de la época, empieza a relatar qué pasa en cada uno de los planetas. Y la mayor parte es ficción, la mayor parte inventa seres en la Luna y unas cosas verdaderamente fantásticas, pero el libro vendió más de 100,000 ejemplares. Ahora, hoy, mayo del 2026, si ustedes publican un libro y venden 100,000 ejemplares, pues sí, casi de cualquier cosa, si no son Vargas Llosa o algunos otros de los que tienen toda una industria de apoyo que los venden, sería un gran éxito. En el siglo XVII vender 100,000 ejemplares, aquí por ejemplo en México, la gente, 9 de cada 10 no sabía leer todavía a principios del siglo XX. Entonces, vender 100,000 ejemplares no es asunto menor. O sea, este es un libro importante en términos de la historia de la humanidad que regularmente no lo tenemos presente. Jonathan Swift, que es otro autor, que quizás sí sea más común tenerlo en la mente, hace un recorrido por mundos fantásticos, un poco siguiendo esa tradición de Fontenelle, para llegar, por ejemplo, a Lilliput, ¿no? Eso es un poco más conocido. El mundo donde hay nanitos, el mundo donde hay gigantes, y pasan cosas fascinantes. Swift fue de los autores que mayor influencia tuvo en los lectores de todas las épocas, y él lo que quiso hacer aquí fue una sátira de la ciencia. En realidad se quería pitorrear de la ciencia y de los científicos. Y entonces utiliza mucho del conocimiento científico de la época para su obra. Luego hay otro personaje del que es poco común escuchar, John Newbery, pero es el creador de la literatura infantil. Ahora, en la actualidad, los libros para niños y jóvenes son la única parte de la industria editorial que venden suficiente y que se sostiene. Y en esa industria están quizá los más talentosos escritores, ilustradores, editores. O sea, la gente más talentosa actualmente en el mundo editorial probablemente está en el campo del álbum ilustrado y de la literatura infantil y juvenil, donde México también tiene importantísimos autores. Bueno, todo eso nació, de alguna manera, con John Newbery. De hecho, el premio más importante para la literatura infantil lleva su apellido. Y Newbery, que era inglés, ya le piqué, bueno, Newbery, creo que no había tocado ahí, pero seguro que le toqué.
Newbery, es que la imagen es importante, la pueden ver ahí de un niño que le está dando una clase a alguien. Era alguien sumamente interesado por la ciencia. Entonces, crea un personaje que es Tom Telescope, así como Tomás Telescopio, que le cuenta a sus amigos y a sus colegas historias de la ciencia. Por eso lo ven ahí como dando una clase a unas chicas por acá, a un joven, y la mayoría son mujeres, que no es gratuito también. Pensemos en que a las mujeres tuvieron prácticamente negado el acceso a la escuela y a clases formales mucho tiempo después de esta publicación. Entonces, lo que hace Newbery es fascinante. O sea, ya desde los inicios de la literatura infantil está el tema científico, está el interés por la ciencia. Leonhard Euler, que como saben hay una constante, el número Euler se lo encuentran por todos lados, a fuerzas en algún momento de trabajo, es uno de los personajes más creativos también en el mundo matemático y científico, pero decidió en algún momento hacer divulgación también. Y escribió un libro que ahora también se puede cuestionar de muchas maneras, que se llamaba Cartas a una princesa alemana. Y con ello inventa un género un poco así patriarcal y posiblemente con muchos tintes machistas, de alguien que le explica algo a las mujeres, ¿no? Empieza a contar. Y además es princesa, ¿no? Entonces, como es una princesa, pues mira, joven princesa, ahí te va la verdad del universo. La suelta, ¿no? Pero las cartas no tienen desperdicio. Es un libro también que se ha publicado recientemente en una nueva edición. Y es otro de los grandes ejemplos de la divulgación. Y ojo, ese tipo de ejemplos en niños, en jóvenes, o incluso lo que hace Euler con las cartas a la princesa alemana, seguramente tienen una repercusión en personajes como esta mujer, Jane Massey, que también casi no se escucha hablar mucho de ella, que fue una especie de Isaac Asimov de su época. Publicó una cantidad de libros enorme, enorme. Publicó una serie muy vasta de libros que lo puso en términos de conversaciones, siguiendo más o menos la idea de Galileo. Se ven aquí conversaciones en química, aquí hay otra parte de las conversaciones de química, conversaciones de filosofía natural, y se convirtió en una divulgadora fascinante. Pocas personas tuvieron tal impacto. O sea, la mayor parte de los científicos que se forman en todos los inicios del siglo XIX, que es una época importantísima, ¿no? De la historia, pensemos en Darwin, por ejemplo, son lectores de Jane Massey. Otro personaje importante en ese recorrido es Mary Somerville, que publica este libro, La conexión entre las ciencias físicas, en 1846, que se convierte en el primer libro transdisciplinar. Es quizás la primera vez en la que se presentan las ciencias, ya no en compartimentos más o menos separados e independientes, sino haciendo conexiones. Lo que hace es hablar de esas conexiones de una manera muy original que no se había hecho. Por ejemplo, a Mary Somerville le debemos, entre otras cosas, quizás la primera vez que se habló de científicos es en el prólogo de su libro. Hasta entonces, lo más común era que la gente que se dedicaba a la ciencia eran men of science, hombres de ciencia en inglés, hombres letrados en francés, o filósofos naturales en términos generales. En una de las reuniones de la Academia para el Avance de la Ciencia en Inglaterra, una de las más importantes, en 1833, hubo un debate muy fuerte entre un poeta y el secretario de la Academia de las Ciencias. En ese entonces hay que pensar que situarnos, como les decía, en 1833, empieza a haber mucho trabajo experimental. Y entonces un poeta ha sido de los creadores, de los formadores de la madurez de la lengua inglesa, se para y dice, oigan, lo que ustedes están haciendo, ya eso ya no es filosofía natural. Tienen que llamarle de otro modo. O sea, yo soy filósofo natural, o sea, voy caminando por la vida y veo el sol, las nubes, me hago preguntas, reflexiono y escribo. Lo que ustedes están haciendo en el laboratorio, con Faraday posteriormente, en fin, ya esto es otra cosa, eso no es filosofía natural. Y entonces el secretario de la academia, muy sabiamente le dice, ok, de acuerdo, respetamos su punto de vista, entonces les propongo lo siguiente, por analogía, quien se dedica al arte es un artist, el texto en inglés, entonces quien se dedique a la ciencia es un scientist. Entonces, curiosamente tenemos un acta casi de fundación, de nacimiento de la palabra científico. Y apenas es 1833, o sea, el oficio de científico formalmente nace hace relativamente poco tiempo. Y este mismo personaje que propone la idea del scientist,
publica el prólogo en el libro de Mary Somerville, y claro, no puede decir Men of Science. O sea, no dice, este es el libro de un, y tampoco quiere usar, este es el libro de una Woman of Science. Entonces utiliza la palabra scientist por primera vez para poder hablar de una científica. Bueno, en esa historia, creo que hay también algunos elementos que vale la pena. Bueno, lo viene Faraday, que propone, ahí ya tiene cierta edad Faraday. Ustedes saben que Faraday fue un tipo también imparable, autodidacta, que se formó, insisto, a sí mismo, que no fue a la academia, y sin embargo se convirtió en el físico experimental más importante de la Royal Society. La academia más importante, él era la cabeza y el tipo con mayor prestigio. Bueno, se le ocurrió en algún momento que iba a hacer unas conferencias en Navidad. Son conferencias que siguen existiendo, son muy prestigiosas, las pueden ver en internet todavía ahí, que son las de Christmas, tal cual. O sea, en Navidad, en plena Navidad, cuando todo es muy festivo, se le ocurrió que pudiera reunir a la gente e invitarla a que fuera a la Royal Society, conocieran los laboratorios y lo que se trabajaba ahí de una manera divulgativa. Y entonces armó estas conferencias, él dio la primera, que era la historia química de una vela. Y es fascinante el contar todo lo que, los secretos, digamos, los misterios naturales, químicos, que encierra una vela al momento de encenderla. En general, de hacer una vela y luego de encenderla y que funcione. Y también hay que pensar que es una época en la que no existe la lámpara de Edison, es de 1860 y tantos, entonces todavía no existe. No hay luz artificial, entonces el trabajo de divulgación que él hace es sobre uno de los objetos más próximos, cotidianos e importantes que tienen las personas. Y es una manera de mostrarles la ciencia que hay en esos objetos. Luego, ya voy a pasar así muy rápido para acabar, porque si no, no va a comer más del tiempo. Hay una serie de personajes que proponen una divulgación científica muy creativa, además ilustrada en el sentido más estricto del término. Deciden que la ciencia ahora hay que contarla con experimentos también, por ejemplo, experimentos de óptica. Esto es ese efecto que le das vuelta como para que parezca que el pájaro entra y sale de una jaula. Y bueno, hay personajes fantásticos que publican estos libros, como La Nature de Tissandier, que era una revista y luego sacó también unos libros. O Camille Flammarion, que merece también mucho tiempo para platicar de él. Se convirtió en el divulgador científico más importante de la época. Llegó a vender también una cantidad infinita de libros, y era un astrónomo aficionado. Y también lo tenemos bastante olvidado porque al final se dedicó al espiritismo y entonces como que eso ganó muchos rivales. Digo, ahí les dejo de Flammarion, pero lo que logró Flammarion y toda esta gente en Francia fue, por ejemplo, hacer que la industria editorial creciera, evolucionara de una manera muy importante. Se tuvieron que inventar máquinas y mecanismos para publicar ilustraciones de esta naturaleza, que fueran justas, que le hicieran justicia a lo maravilloso que resultaba la ciencia del momento. Entonces, la divulgación científica le dio un empujón brutal a la industria editorial y, en general, a la industria de la comunicación. Con obras como esa, que después, bueno, Julio Verne aparece y se beneficia, desde luego, de todo ese trabajo previo. No les diré más con Julio Verne, más allá de lo que ustedes ya seguro lo tienen presente. Y Julio Verne influenciado como pocos a todos los lectores de todas las épocas y de todos los ámbitos, ¿no? Y curiosamente no aparece en los cánones. Cuando uno piensa en los libros y la historia de los libros, no aparece ninguno de estos autores normalmente. Bueno, están algunos gráficos, también paso muy rápido. Nellie Bly es una mujer que hizo este ejercicio y luego lo convirtió en un juego y lo convirtió en un libro. También se lo voy a decir muy rápido ya por el tiempo, pero ella le dio la vuelta al mundo. Cuando Julio Verne propuso aquella novela de la vuelta al mundo, en cierto número de días que al final se logra solo por una trampa y por el cambio de horario y por un truco, que no se lo estoy spoileando, seguro ya lo saben, y si no, cuando lo lean al final también les va a llamar la atención. Bueno, ella lo hizo realidad, le dio la vuelta al mundo, una mujer, un mundo también no, nada propicio para las mujeres en ese entonces, tanto como lo es ahora, y le dio la vuelta al mundo en mucho menos tiempo del que proponía Verne en su libro. Y lo convirtió en un libro de su recorrido, y también hizo este juego, que es un juego de mesa fascinante. Entonces se convirtió en empresaria, entonces bueno, un personajazo. Y luego, rápido, también hay algunos autores de libros ya más recientes. Cazador de Microbios es un libro también clásico que ha despertado vocaciones como pocos. Hay mucha gente que reconoce que su interés por la ciencia, por la biología, por la microbiología, por algún campo de la ciencia surge de haber leído Cazadores de Microbios.
que es un libro desaforado, de repente exagerado, con equivocaciones, errores, pero es fascinante como pocos y platica la vida y obra de muchos personajes. La Primavera Silenciosa de Carson, que cumplió hace poco una celebración, puso de manifiesto lo importante que era la conciencia ambiental y el interés por el medio ambiente. Entonces, bueno, es un libro también básico para la ciudadanía de 60 años para acá, y lo hace esta mujer en términos de divulgación. Después de la segunda mitad del siglo XX, hay una pléyade de revistas, museos, con un montón de estrategias de divulgación científica que siguen existiendo. En español tenemos muy buenos libros. Desafortunadamente no se difunden tampoco, no se conocen, no tienen el reconocimiento que se merece. Hay una colección que se llama Ciencia que Ladra, por ejemplo, que hace siglo XXI, de la coordina Diego Golombek, de quien hablamos en un principio. Ahí hay un libro de Pirincho, por ejemplo, y donde hace unos cursos bien interesantes, como los Beatles y la ciencia, por ejemplo, o gastronomía molecular, o los superhéroes y la ciencia, o los videojuegos, en fin. Está la colección que hacemos aquí en el Fondo de Cultura Económica, que se llamaba La Ciencia de México, ahora se llama La Ciencia para Todos, que también es muy amplio, es muy dispar. De repente hay unos libros que son ilegibles y otros que son muy buenos. Una recomendación. Hay otra colección, Noema, que ya desapareció desafortunadamente, pero se consiguen todavía sus libros. Y bueno, ya ahora sí cierro con esto. Hay una frase muy célebre que se utilizaba en España, que la dijo un pensador español, que era que inventen ellos, y siempre lo han usado para hablar de la imagen, de la imaginación chata, de cuando uno se equivoca y dice, bueno, pues qué más da que inventen las cosas en China o en Japón o en Estados Unidos, total, las usamos todos, no pasa más, ¿sí? A veces ocurre que nos quedamos con una idea de la ciencia, que yo hice un recorrido por los libros de la ciencia, al final hay unos mexicanos, pero en el resto de los años parecería, entonces, otra vez que todo ocurre en otra parte y que aquí no tenemos nada, ¿no? Entonces, a mí personalmente me interesa mucho el rescate de las historias de los personajes, los colectivos y las instituciones que ha habido en Jalisco relacionadas con el ingenio y la imaginación científica, porque cuando uno piensa en cultura y México, le vienen a la cabeza nombres de artistas, cantantes, músicos, jugadores de fútbol, el Chicharito, en fin, que ustedes quieran, que tienen que ver con Jalisco, y sin embargo cuesta mucho trabajo decir el nombre de un científico, una científica de Jalisco. Entonces les quiero dejar con algunos ejemplos muy rápidamente, y también porque tenía que ver con el personaje que desde aquí de José María Arreola, para ya luego guardar silencio y dialogar si alguien tiene alguna pregunta, queja o duda, ¿no? Bueno, uno de los personajes que podemos recuperar, este es un trabajo que hemos estado haciendo en el Museo de Ciencias Ambientales de la UDG, es Reyes G. Flores, como firmaba, pero es Reyes García Flores. Él nació en Tlajomulco en 1820 y se formó como médico. Y era un médico además con una enorme conciencia social, con un enorme interés por el prójimo, cobraba la mitad de lo que cobraban todos los médicos por la consulta a todo el mundo, daba clases gratuitas por todos lados, pero además se dedicó a la divulgación científica. Se le ocurrió hacer esto, que yo creo que si ahorita cualquiera de ustedes lo propone a la Secretaría de Innovación de aquí de Jalisco o alguien, le aplaudirían como una idea muy innovadora, y ya ocurría en la primera mitad del siglo XIX. Era un calendario botánico de Guadalajara. Entonces publicaba este calendario en hojitas volantes y se lo entregaba a las personas, a cualquier interesado en la calle. Y era un ejercicio de divulgación, insisto, donde les muestra, como dice ahí, noticia de algunas plantas que caracterizan la fluorescencia de esta capital en el mes de octubre. Y entonces les decía dónde había plantas en ese mes, ese año. Además pone las familias, el nombre vulgar, como le decimos, pues, lo ponen primero, desde luego, el hecho macho, alcatraz, lirio, luego el nombre científico, que claro, ya me imagino que en su casa aquí tendrá que estar en itálica, si consiguen, no lo lograba en ese momento, y dónde lo encuentras. Vamos a hacer un ejercicio de divulgación verdaderamente buenísimo, en el Jardín Botánico, en los baños del Lago Azul, en todo el valle, en la Barranca de San Cristóbal. Bueno, continúa y ya firmaba ahí. Luego hay una nota ahí de cuáles son cultivadas y cuáles crecen espontáneamente. Claro, las del Jardín Botánico, la mayoría eran cultivadas ahí con cierto interés, ¿no? Bueno, ese labor, y este era el jardín que tenía Reyes Flores. Él fue el responsable de un jardín que ya existía y luego lo continuó cultivando y creó otro jardín completamente para la investigación científica. Ambos están desaparecidos, no solo que ya no están en la ciudad, no los tenemos presente en la memoria. Uno de ellos estaba frente al Hospital Civil.
no sé si les ha tocado ir al hospital, al viejo hospital civil, ahora como le llamamos, enfrente hay un jardín, bueno, ese era el jardín botánico. Ahí estaba, y la intención era que esas plantas servían de medicina para la humanidad doliente. El hospital civil dice que es para la humanidad doliente. Los que se enfermaban se podían curar utilizando la farmacia viviente que estaba enfrente, que era el jardín botánico. Y si no salía bien nada, al lado estaba el Panteón de Belén. Ahí terminaba el proceso, digamos, ¿no? Está todo junto, pues es la idea de juntarlo todo, ¿no? Otro personaje eminente que vale la pena recordar es José Guadalupe Mejía López, que seguro el nombre, no hay ni calles con su nombre. Bueno, él en 1909 obtuvo la patente de un aeroplano, de un avión. Si ustedes recuerdan la historia de la aviación con motor, le da a los hermanos Wright el inicio, ¿no? Hay todo un debate entre historiadores y hay quien tiene suficiente evidencia de que no se le puede reconocer a los hermanos Wright haber sido los primeros de la aviación, porque no hicieron, o sea, tenían básicamente una bicicleta con alas y se lanzaban por el cerro, que tiene mucho mérito. Pero para esta historia es importante decir que Santos Dumont, Alberto Santos Dumont, un brasileño, a quien le debemos el nombre de reloj Santos de Cartier, si alguno lo tiene presente ese reloj, es gracias a esta persona. Él sí utilizaba un motor y entonces se alzaba en vuelo y volaba. Y digamos que él habría sido entonces el inventor de la aviación con motor en 1904, 5, 6 inclusive. O sea, eso nos permite lanzar un poco más lejos la fecha y lo habría hecho en París. Y él hizo el primer vuelo con motor. Eso significa que 3 años, 4 años máximo de cuando se inventa la aviación con motor, aquí en Guadalajara, en la periferia del mundo, en el fin del mundo, donde parece que no teníamos a Santos Dumont con toda la lana en París haciendo su motor, a alguien se le ocurre inventar un avión con motor, obtiene una patente, le llama el Jalisco, muy humildemente, y vuela, y hace su primer vuelo el 14 de julio de 1910. Tenemos aquí un pionero de la aviación con motor, ahí lo pueden ver la nota del joven Tapatío. Es una recreación de una maqueta que hubo del Tapatío. El Tapatío era la nave, que esta no es, este es Santos Dumont. Este es el primer vuelo, habrá sido 23 de octubre de 1906. Y ven que guarda cierto parecido, ¿no? Bueno, entonces teníamos aquí a un gran innovador que valdría la pena reconocerlo. Otro personaje semejante, Roberto Cañedo. No sé si alguien lo tenga presente, pero lo pueden buscar en YouTube porque salía en películas, ya era el galán de moda y tiene una voz. Así yo soy Roberto Cañedo. Y los Cañedo eran una familia muy importante, de mucha lana y poder. En Jalisco venían de la zona Valles, de Ameca, y él renunció a ese clan familiar porque debe ser actor. Entonces era actor de teatro, luego fue actor de voz, fue de los pioneros de la radio y después pionero del cine, cuando empezó a hacer cine no silente, cine hablado. Entonces se convirtió en, bueno, ese galanzazo, superactor, un día llegó a su casa y le dijo a su esposa, ¿sabes qué? A partir de hoy la cochera no la vamos a usar porque va a ser un laboratorio de investigación. Y se convirtió en inventor y obtuvo, al menos hasta ahora llevamos unos 20 y tantos, 30 patentes, que no son pocos. Entonces, en los mismos años en los que incluso mucho antes de los años en los que vemos que se crean empresas como HP en un garage y otras tantas, que viene toda esa cultura del garage, de los jóvenes inventores en el garage, tenemos un guante que era un poco menos joven, haciendo sus inventos en la cochera de su casa, en Ciudad de México, y entre otras patentes, tiene, por ejemplo, un proyector para ver cine al aire libre, o sea, con condiciones de mucha luz, pues, o otro proyecto que es una especie de chicharo, lo que ahora se conoce como chicharo, que era el que te va dictando cosas así para actores, ¿no? Otro ejemplo es este que ven aquí. Esta estructura, tomada muy de cerca, es el embovedamiento del río San Juan de Dios. Aquí ustedes saben que tenemos un gran río que sigue teniendo afluencia, pero está enterrado por una calle que es la Calzada Independencia, que divide drásticamente la ciudad en más allá de la calzada y más para acá de la calzada, ¿no? En Oriente y Poniente, como ustedes gusten. Y tiene toda una historia. Bueno, cuando se mueve, aquí necesita un análisis sociocultural más importante. Aquí solo lo que les quiero contar es que esta zona, que esta era la del río, piqué, perdón, ya voy a acabar. Este río que ven aquí, ¿no? Este es el río que parece un recorrido por París. ¿En qué año fue Lo terminan, tuvo varios procesos y empezó un poco antes, pero digamos que la parte final
es en la época de José Guadalupe I como presidente de Guadalajara, que es 16, 17, o sea, antes de que pasara la segunda década del siglo XX. Ahorita es un tema muy debatido porque dicen que fue un error tremendo, ¿no? Pero si ustedes revisen los periódicos de la época, y creo que yo puse uno por aquí, déjenme ver, no puse uno aquí. Ocurría una cantidad de crímenes ahí, o sea, era una zona roja terrible, pues. Había gente que caía al río y moría no ahogada, sino por lo contaminado, como ha pasado en el río Santiago, pues. O sea, sí era una situación compleja. Pero solo para acabar esta historia, lo que ocurre es que el proyecto de ingeniería para embovedar el río es esta foto y fue portada de Scientific American. O sea, una de las revistas más importantes de divulgación científica del mundo mandó a un periodista y la portada es ese gran trabajo de ingeniería que estábamos haciendo en Guadalajara. Y aquí pueden ver parte del reportaje, están algunas de las imágenes, estas son postales, este es el lago del agua azul y cómo estaba también el agua en Guadalajara, pero digamos, este es el reportaje. Bueno, de ese calibre, de ese tipo de experiencias hemos tenido acá y hay muchas tantas otras, que seguramente ustedes algunas de ellas las recordarán, unas más exóticas, otras menos, pero que nos ayudarían a terminar de fortalecer una cultura científica entre nosotros que nos permitiera llegar con más felicidad, alegría y legitimidad, digamos, a desarrollar actividades de divulgación científica y que eso nos permitiera también orientar vocaciones, darnos cuenta que en ingenierías donde hay un gran déficit porque no hay suficientes alumnos debería haber más, en fin, tantas otras cosas que nos ayuden a conformar el presente, transformarlo y construir el futuro que requerimos, que nos hace falta. Les voy a contar un poco del Museo de Ciencias Ambientales, pero aquí me detengo, nomás les digo un minuto. Estamos construyendo el Museo de Ciencias Ambientales, él es nuestro director, Eduardo Santana. Aquí los invitamos a que vean en la página web y demás conozcan el proyecto, pero también los invitamos a hacer equipo, pues, para crecer este proyecto y tener entre todos un mejor acercamiento a estas temáticas de ciencia, tecnología, innovación, que ustedes hacen de manera fascinante y que pues, podemos vincularnos mejor. Entonces, ya estoy ahora sí sobre el tiempo, si les parece bien, aquí me detengo. Si alguien tiene algún comentario, si alguien quiere hacer una pregunta para la rifa del libro, o ya, tal cual se lo llevan así, no sé usted. Aquí las autoridades de Simvestab, que además tenemos autoridades de mucho peso en Simvestab, nos dirán qué hacemos. Atrás, por favor. Tengo una pregunta que creo que le va a interesar a todos aquí. Ah, venga. Espero que califiquen. La pregunta es, ¿tembló o no tembló? Cuando en 1912, muy buena pregunta, y se merecería el libro porque ahí viene la respuesta. Ahorita vemos. Sí, que les interesa. Yo ya trato de no hablar de ese tema porque cada que me ve alguien me dice, otra vez, lo voy a contar. Pero agradezco la pregunta. Y de verdad que fue un episodio interesante. A ver, sí tembló. El 8 de mayo de 1912 tembló mucho. Y el mucho, claro, deberíamos decir grados o decir algo. No podemos hacerlo. En 1910, en México, se inauguró el Sistema Sismológico Nacional. En parte para celebrar el centenario de 1810 para acá y luego también la Revolución Alemana. O sea, tenía unos fines también políticos. Entonces, no estaba terminado. No funcionaba bien, como a veces suelen pasar cosas que se inauguran sin que funcionen todavía bien. Entonces, bueno, no ocurría. No, pero en otros lados. Aquí, casualmente, en ese entonces, sí había una estación en el Parque San Rafael del sistema sismológico, pero no quedaba muy claro qué onda. En ese año, 1912, es cuando el Titanic se hunde. O sea, que el año empieza como fuerte. Entonces, para toda la gente se está acabando el mundo, pues, ¿no? Ese año también es cuando Benneger propone la teoría de las placas tectónicas, que ayuda a entender bastante el funcionamiento del planeta y también los sismos. Pero no se da a conocer como hasta 20 o 30 años después. O sea, esa teoría, a pesar de que se publica ese año él muere y nadie la pela. Y durante mucho tiempo nadie lo peló. Entonces, no, lo que yo sé es que no sabíamos mucho de los temblores. Entonces, tiembla en Guadalajara, es una ciudad de 100,000 habitantes más o menos, sin energía eléctrica la mayor parte de los lugares, todo de madera. Entonces imagínense a oscuras, cruje en la noche las cosas, todo el mundo sale corriendo y las notas de periódicos al día siguiente es que tembló
muchas veces, no dicen cuántas, no se sabe cuánto, pero tembló muchas veces. Bueno, del 8 de mayo al 6 de agosto, prácticamente todos los días tiembla 4, 5, 10 veces, 8 veces, muchas veces. Y la escala de Mercalli, que es la que se usa, pues dice, tembló muy fuerte, menos fuerte, tremendamente fuerte. Y José María Arriola, el personaje que les comento, él era un vulcanólogo, había sido un estudio, uno de los iniciadores de la vulcanología en México, reconocido por estudiar el volcán de Colima. Activo, que está activo, que lo tenía muy cerca de la ciudad de Guzmán, entonces básicamente era su ventana y anotaba todos los registros. Pero gracias a él, a la información que él generó y también a la que recopiló, el volcán de Colima es uno de los más estudiados a nivel mundial durante más tiempo, pues, ¿no? Longevamente, pues. Severo Díaz fue su alumno. José María empezó con el trabajo de vulcanología, era más grande por 7 años que Severo Díaz. Severo venía de Sayula y se metió al seminario de Ciudad Guzmán, donde José María ya había iniciado con el observatorio y él se vuelve su estudiante estrella, pues su pupilo, y juntos trabajan. Luego tienen una relación como de amor-odio y son amigos enemigos. Pero Arriola se anima, Severo no, y Arriola sí, en 1912 se anima a publicar pronósticos. Y eso siempre va a ser una leyenda. Yo había oído a una tía abuela que me decía, hay un padre que decía cuándo iba a temblar. Y había mitos. Bueno, encontramos ya finalmente la nota y demás. Y sí, aparecen publicados los... No traigo aquí la imagen para mostrársela, pero viene en el libro. Él dice qué día, a qué hora y con qué intensidad iba a temblar. O sea, 3 variables que ahorita son imposibles y que en 1900 también lo eran, ¿no? Pero ahí está, cuenta, martes 25 de julio, 8:15, muy fuerte, menos fuerte, más fuerte. ¿Qué pasó? Él intentó, publica una carta diciendo, lo que quiero con esto es que la gente ya no se asuste y sepa qué va a pasar y todo. La gente se asusta más, se van de Guadalajara, se van a acampar, pero además salen a las calles con reloj en mano, esperando la hora exacta en la que iba a temblar. Y según la mayor parte de las notas del periódico, a todos le atinó, menos a uno. Entonces la gente salía y cuando veía la hora y temblaba, aplaudían y gritaban, ¡ah, Reola! ¡Ah! Y eso al gobernador le pareció terrible. Por favor. Una pregunta, aunque entiendo esto, lo de la popularización de la ciencia y demás, yo he notado que de repente hay ideas que se contradicen. Por ejemplo, tenemos a Paul Eldridge con la Population Bomb. Todo el mundo diciendo, ya se va a morir la humanidad, familias y todo. Pero había otro autor en los 60s que les dijo, no, realmente estamos estabilizando la población y cínicamente comentó, ¿quién es realmente el mejor anticonceptivo del planeta? Incrementar los precios de las casas, tener inestabilidad en los trabajos. O sea, describió básicamente en los 60s lo que le está pasando a los jóvenes ahorita. Y él no fue un autor de Popular, pues. Popular en esto de la... Y fue el que tenía la razón. Porque pues aquí en México el año pasado, 2024, el INEGI reportó un 1.6 por pareja. O sea, ya dijo, Picada. no sabemos cuál es el 2025, yo creo que prefieren ya no decir nada porque ven que está yendo en picada, porque pues en Chile está en 1.2, ya parece peor que Corea. Y ya es bastante. O sea, la realidad es que creo que cuando se hace esto de la popularización de la ciencia, uno tenía que tener mucho cuidado y realmente verlo desde el punto de vista muy racional, porque puedes producir miedos. Claro. Y yo creo personalmente que muchos popularizadores de la ciencia se agarran de algo como Paul Eldridge y lo único que quieren es vender muchos libros y sí, realmente ahí puede haber problemas. Y la verdad. Y pues le puede producir hasta problemas al autor, porque pues Galileo, que realmente comenzó lo de la promoción de la ciencia, pero con los Medici, hizo este libro, se volvió muy famoso y se le ocurre comenzar a hacer a decir las cosas que decía, y la iglesia pues le dice, oye, cálmate, ¿no? Y todo el mundo cree que la iglesia lo quería matar y todo eso. No, realmente lo quería, cálmate, ¿no? No, además era católico, pues, o sea, muy cercano. No, tienes... Yo pienso que muchos populares de la ciencia tienen su agenda política detrás y yo tengo mucho problema con ellos. Sí, bueno, ahí creo que lo importante es la generalización, pues, o sea, ellos pueden ser unos
como también hay muchos investigadores, futbolistas. O sea, lo que yo trato de decir es que la labor del divulgador no está ajena a los defectos que pueden tener en algunas otras profesiones, así como hay constructores que también tienen su agenda y que buscan hacer negocio, no es que estén construyendo por el bien común, o seguramente hay comunicadores, divulgadores, escritores que lo hacen, pero no necesariamente, o bueno, lo reformulo, la invitación sería que, así como hacía George Mestral, a no hacerse preguntas y dejar ahí, o crear con eso, a pensar si la ciencia es lo suficiente importante como para dejársela a gente como esa y a tantos otros, o si buscamos maneras de participar ciudadanamente y de que la mayor parte de los ciudadanos participen y hacer una buena divulgación. Digo, cualquier cosa que eso signifique, pues. Pero, ¿de acuerdo? Pero estaríamos hablando de un país un poquito más educado, con gente que lee más, y como van los números, yo ya me estoy fascinando con los números, un libro por año, ¿no? Sí, Las cosas a lo mejor el camino no es por los libros, entonces. Pero, digo, no lo vamos a acabar de resolver aquí, pero de acuerdísimo. Hagámoslo. Esa es justo la invitación a encontrar los experimentos imaginarios para modificar esa realidad o pues conformarnos a que será así, pues, y lamentarnos. Y no, lamentablemente no es como eso es el estado de la naturaleza que hago. Bueno, resignarnos. Sí, Pues como decía Marcelino, ¿no? O sea, asumimos su ciencia sin conciencia. Se siente sin seso. Ciencia sin fe. Pues por cuestiones de tiempo, Seguro. si acaso una pregunta más, estudiantes, ¿Alguien tiene alguna nada duda? más para terminar la Y si última. no, si están de acuerdo, le dejamos los temblores para quien quería saber más de los temblores. Pues Muchas gracias, muchas gracias por su atención, gracias por su interés. Avanzado del Instituto Politécnico Nacional, Unidad Guadalajara, autor del presente reconocimiento Juan Pote, por haber presentado el día 22 de mayo de 2023 la charla titulada Experimentos Imaginarios, el mundo como laboratorio. Firma la doctora Susana, directora de unidad, y la doctora Yanemos Batián. Muchas gracias. Muchas gracias.